Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones sobre la organización y el contenido temático de este evento. En las afueras del salón estarán realizando unas encuestas y agradecemos su colaboración, sus distintas opiniones y sugerencias. No olviden seguir nuevamente las redes sociales. Somos @Andy_al-piso Colombia y estamos utilizando el mismo hashtag de ayer. Ya saben, preguntas, opiniones, sugerencias, todo a través de numeral Energía Andy. El crecimiento de las energías renovables en el mundo es evidente y es producto de una serie de variables. A continuación, conoceremos la experiencia de Francia en la implementación de la legislación para el uso de energías renovables en la matriz energética. Invitamos al doctor Carl Verdanac, subdirector de AFD para Colombia y Ecuador. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carl Bernadac, trabajo en la Agencia Francesa de Desarrollo. Si me permiten, antes de compartir unas experiencias de políticas públicas frente a las energías renovables en Francia, quería presentar brevemente la AFD sin extenderme demasiado en publicidad interna, pero quizás explicar qué hacemos aquí. Somos el Banco de Desarrollo del Estado francés para la cooperación internacional. En Colombia vamos a celebrar nuestro cumpleaños, 75 años en el mundo. En Colombia llevamos pocos años, desde el 2009. Nuestra directora general solía decir que fuimos los últimos en descubrir América Latina, pero con mucho interés y mucho placer para compartir retos de crecimiento verde y en particular de desarrollo de las energías renovables. Tenemos instrumentos de financiación que pueden ser o de políticas públicas con créditos a la nación o de créditos directos a entes públicos como municipios o empresas de municipales, por ejemplo, o nacionales de servicios públicos. Por ejemplo, tenemos crédito con EPM sin garantía de la nación, tenemos créditos con Medellín, tenemos créditos con la nación en temas de crecimiento verde y intentamos fomentar en nuestras financiaciones cooperación bilateral que permite generar intercambio de experiencias. No se trata de exportar modelos, sino más bien de tener un enriquecimiento mutuo, porque vimos en las presentaciones de ayer y vamos a conversar un poco ahora, retos similares en crecimiento verde y transición energética. Aunque, por supuesto, los contextos son distintos. En Francia insistimos mucho en objetivos de mitigación frente al cambio climático, mientras que en Colombia es una cuestión de diversificación de la matriz, quizás un poco de seguridad. También tiene que ver con el cambio climático, pues vimos el impacto del Niño y digamos, el shock que supuso en el sistema eléctrico nacional. Pero frente a contextos distintos tenemos retos de equilibrio económico, de integración viable de estas nuevas energías, de resiliencia del sistema eléctrico y de un desarrollo del sector más amena con el medio ambiente. Entonces, y luego pues estaré con ustedes esta mañana si tienen más preguntas sobre la AFD, pero voy a ya empezar en la presentación sobre Francia. Lo único que no me fijé es cuánto tiempo tenía para la presentación. Bueno, me paran entonces cuando... Ah, ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, la idea es, en esta presentación no es tanto insistir en detalles sobre la ventaja comparativa de tal o tal instrumento, que sí vamos a ver un poco, pero definir bien que la decisión de implementar instrumentos o de favorecer tal medidas incentivativas se enmarca en una política pública que tiene sus propios objetivos y encima, en el caso de Francia, en un contexto europeo que en sí mismo ya define una hoja de ruta que seguramente han seguido, por ejemplo, en las negociaciones clima, ¿no? Entonces, este marco
ha venido evolucionando desde el protocolo de Kioto hasta ahora con el marco Energía-Clima 2030 de la Unión Europea, que plantea objetivos ambiciosos, ¿no? Primero de mitigación con la disminución de los gases de efectos invernaderos y de integración de los renovables. Y en paralelo, en Francia, los objetivos han ido, digamos, profundizándose y el último hito fue la ley de transición energética que fue aprobada hace un poco más de un año, si no estoy mal, en agosto del 2015, que plantea y lo vamos a ver más en detalle, toda una serie de objetivos de eficiencia energética, de reducción de los gases de efectos invernaderos y de integración de los renovables, de 40, de hasta 32%, lo vamos a ver luego. Entonces, es una ruta que ya lleva un tiempo. ¿Cuál es el resultado? Pues vemos que el mix a nivel europeo ha ido diversificándose con una inclusión más fuerte de los renovables. Bueno, siento si la letra es un poco pequeña. Aquí vemos si por ejemplo miramos el eólico, que tenía una parte muy baja, se ha ido, perdón, está solar, sí, el solar pasó de casi nada vemos en 2000 el nivel europeo a 10%, con una reducción no tan importante, pero una reducción sin embargo del carbón y un aumento también de lo eólico. Sin embargo, frente a los objetivos planteados y a los incentivos, quería insistir que el nuevo marco energía-clima a nivel de la Unión Europea propone como un New Deal, ¿no? Como decían los americanos. Es decir, que el consumidor que puede ser tanto comprador como vendedor, entonces es dar mayor poder de negociación al consumidor y a nivel de mercado flexibilizar el mercado de la energía con, por ejemplo, ajustes del consumo dependiendo del precio hora, un señal más consistente, más fuerte en la inversión. A nivel europeo, invertir en infraestructura e integración regional. Eso es muy importante porque a nivel europeo van a haber países que tienen un grid, dicen 100% de energía renovable, por ejemplo, en el norte de Europa. Pero eso es posible porque estos países no son islas. Hay una fuerte integración del sistema eléctrico europeo que permite aprovechar las ventajas comparativas de recursos de los países europeos. Entonces, a nivel europeo se está fomentando una mayor inversión en la integración regional. La eliminación a nivel europeo se busca eliminar la regulación de los precios y una mejor coordinación de las políticas nacionales. Pero a pesar de este marco incitativo y de estos objetivos y digamos, de la mejora de la diversificación del grid, hay un avance quizás insuficiente frente a los objetivos planteados. ¿Cuáles son los problemas? Pues primero hubo, por supuesto, la crisis del 2008 que ha frenado la inversión pública en infraestructuras que se necesitaban. Hay instrumentos que son insuficientes, por ejemplo, vamos a verlo luego, pero hay el mercado ¿cómo se llama? El mercado carbono a nivel europeo, pero el precio ahora en el mercado carbono es de 6, 7 o quizás menos ahora la tonelada de carbono. Y recién estudios mostraron que para fomentar un fuel switch, por ejemplo, solamente de carbo a gas natural, el señal fuel switch suficiente sería de 35 a 45 euros por tonelada de carbono. Entonces, hay señales insuficientes, hubo la crisis financiera y hay unas políticas energéticas a nivel nacional quizás no suficientemente integradas. Quizás ahora y también preguntas que se plantean ahí del costo de la incitación. Por ejemplo, en Francia lo vamos a ver, hay el feed-in tariff y otras medidas directamente financieras que suponen un gasto de 40 billones en el sentido americano, de euros
en el periodo 2012-2020, aparte de la pregunta de si eso es sostenible en la situación económica actual, también eso impide el objetivo de tener eficiencia económica a nivel del consumidor, porque se vio que este costo a nivel del Estado se pasó en gran parte al consumidor final mediante las tasas al consumo de energía. ¿Cómo se articula en el ámbito francés esta política de energía-clima? Y quiero decir que es realmente una política integrada energía-clima. Ahí primero hay lo que llamamos la Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono y la alocación de presupuestos carbonos. Eso es un mecanismo más bien de concertación y de definición de objetivo, más que una medida obligatoria o impositiva. El proceso es primero por colegios, actores públicos, privados, inversores, se definen objetivos macro y método de análisis para definir presupuestos carbonos por sectores. Vemos que hay los residuos, agricultura, industria energética, lo que nos va a interesar, y otros sectores. Luego, bueno, es la única imagen que encontré para ver un funcionario de la alta administración, que es un poco científico, pero en proceso de medio es que frente a estos objetivos que se definen de manera colegial, hay la definición de presupuestos carbonos por sector, y luego se vuelve en proceso colegial para definir medidas que pueden trazar la ruta hacia el cumplimiento de estos objetivos. Y, como lo vamos a ver, la definición de estos presupuestos carbonos son objetivos por periodos de 5 años. Y eso se enmarca en una estrategia nacional de bajo carbono que permite definir medidas y en complemento a las acciones de políticas sectoriales que existen. Si tienen preguntas, porque a mí parece que intento no leer todas las slides y ir a los conceptos claves, pero por favor, si quieren interactuar, no duden en interrumpir. Sé que en Francia tenemos la costumbre de monólogos, pero no. Aquí me adapto a la cultura colombiana y si quieren interrumpir o hacer preguntas, por favor, háganlo. Entonces, ahora voy a hablar de las medidas existentes y de las nuevas medidas que se van a implementar en el marco por ejemplo, en Francia, de la Ley de Transición Energética. El mercado europeo de carbono lo conocen, seguramente voy a pasar rápidamente. Es un sistema de cap and trade. Hablé de un poco la ineficiencia por el señal precio demasiado bajo para, por ejemplo, generar un fuel switch en la industria energética. Entonces se ha tomado una medida que a partir del 2021, bueno, podemos discutir de si la medida es suficientemente fuerte y temprana, pero va a haber una medida de bajar la alocación de cupos por entidades seleccionadas y integradas al mercado de carbono, con el objetivo de aumentar el precio de intercambio, porque básicamente el mercado de carbono, ¿cómo funciona? Se dan unas alocaciones a los actores que emiten más gases de efectos invernaderos, con objetivos de disminución de las emisiones, y al final de la temporada uno tiene que entregar certificados o cupos que corresponden a su disminución. Y si la disminución es insuficiente, uno puede comprar a actores que han más que cumplido sus objetivos. Eso es el espíritu, pero con una señal precio demasiada baja. A nivel francés, ¿qué son las medidas existentes antes de la Ley de Transición Energética? Hay el feed-in tariff, es decir, la compra de energía por tecnología. El precio es un precio garantizado que puede evolucionar en el tiempo, que puede variar según las tecnologías. Hay el sistema de licitación, entonces el Estado francés también puede hacer licitaciones por tecnología en ciertos casos.
o en situaciones un poco de riesgo del equilibrio oferta-demanda, o para aprovechar potencial en determinadas zonas. Es por ejemplo lo que hizo con el eólico offshore en la costa atlántica. Hubo licitaciones por tecnología, en este caso eólico, para fomentar el desarrollo de esta energía renovable. También hay una serie de beneficios fiscales, un poco como los que contemplan la ley 1715 aquí en Colombia, sobre amortización acelerada y otro tipo de medidas, por ejemplo, arancelarios. Esas son las medidas existentes. ¿Cuáles son las? Y podemos ver, bueno, espero que puedan descargar para los que tienen afán. La presentación no se lee muy bien. Lo único aquí que queríamos mostrar es un poco un comparativo sobre los feed-in tariff. Hay los feed-in tariff puros, es decir, el que existe en Francia, y premium sobre precio de venta, que pueden ser calculados de distintos modos. Y entonces este incentivo sobre el precio de compra de la energía renovable tiene varios matices en países de la Unión Europea. También en América Latina existe en Chile, por ejemplo, el subsidio a la inversión. Y lo que podemos ver aquí es que los modelos, aparte del costo que puede suponer para el Estado, tienen un equilibrio riesgo y responsabilidad de equilibrio del sistema diferente para el generador, ¿no? El menor riesgo, por ejemplo, es el feed-in tariff que existe en Francia, y hay otros modelos de premium en el mercado que eso sí no elimina el riesgo de venta al operador. La ley de transición energética en Francia, sus tres objetivos son los que ven aquí: luchar contra el cambio climático, fortalecer la independencia energética también. Somos un país importador neto, ¿no?, de hidrocarburos, y el acceso a una energía a un precio competitivo, ¿no? Eso es el reparto. Hay una fuerte preponderancia del nuclear. Hay mucho debate ahora en Francia si se debe, la administración presente ha puesto un objetivo de limitar al 50% en un horizonte a mediano plazo. Vamos a ver con las nuevas elecciones el próximo año qué pasa con este objetivo. Hay mucho debate sobre digamos, la importancia que debe tener el nuclear en la producción de electricidad en Francia. Unos dicen que si queremos cumplir con nuestros objetivos de disminución de los gases de efectos invernaderos, el nuclear seguirá siendo una fuente importante de generación en Francia. Hay mucho debate sobre el costo de muy largo plazo también. De momento no vamos a salir del nuclear en Francia, del nuclear civil para la electricidad. La cuestión es más bien el equilibrio y si se va a querer disminuir su porcentaje en el mix de generación, ¿no? Entonces, la ley de transición energética es una ley ambiciosa que fue muy debatida y que se aprobó, como lo mencioné, hace un año, un poco más de un año. Tiene objetivos en emisiones, en eficiencia energética, y para las energías renovables tiene un objetivo de 32% del consumo final de energía en 2030. Entonces, claro, depende de cuál va a ser el consumo final de energía. Es un objetivo más fácil de cumplir en periodos de crisis económicas, cuando la actividad baja, que en un boom económico, ¿no? Pero es interesante porque no es un objetivo en valor absoluto, sino más bien vinculado al nivel de actividad. Y de momento es diversificar el mix de generación y reducir al 50% el nuclear. Entonces, voy a pasar unas medidas para lograr estos objetivos, pero es interesante ver que se busca también una consistencia y una credibilidad de las señales económicas. Hablamos de los cupos en el mercado carbono europeo, eso es importante, y el aumento de la tasa carbono.
volveré al final a este punto. Hubo mucho debate sobre la tasa carbono. Hubo un debate en la precedente administración que no prosperó por razones de economía política. Al final hubo tantas excepciones por los lobbies que el Consejo de Estado lo declaró inconstitucionalidad por desigualdad frente a la ley y al impuesto. No era tanto el tema de analizar el costo-beneficio de la medida, que eso había ya un consenso, pero realmente fue un problema de economía política como pasa en todos nuestros países. Ahora sí se integró la tasa carbono en la tasa interior sobre el consumo de productos energéticos, entonces es muy enfocado. Y lo importante es que partimos de un nivel de 22 euros la tonelada en el 2016, pero ya inscrito en la ley con el objetivo de un aumento gradual para alcanzar 100 euros la tonelada en el 2030. Y eso es un aspecto interesante porque, claro, cuando hay nuevas medidas, hay el sector económico que viene y aquí estamos con la ONDI. Entonces, claro, la sostenibilidad financiera de los inversores es muy importante. La cuestión no es castigar a los inversores, no es castigar a las empresas, sino dar una señal de largo plazo, creíble en el largo plazo. Es a veces dificultad que tenemos en nuestros países europeos, para que cuando haya una decisión de inversión ya se internalice lo que se quiera internalizar. La cuestión no es castigar ya mañana a las empresas, sino dar una señal consistente y creciente cuando, por ejemplo, una industria tiene que cambiar su proceso de calor o cuando un generador tiene que elegir entre dos alternativas. Es interesante tener esta visión de largo plazo con señales crecientes. En Colombia es muy relevante porque sabemos frente a lo que pasó con el Niño y la dificultad que tuvieron las generadoras, las grandes hidroeléctricas, con el impacto en el mercado spot del precio de la energía, que creo fue multiplicado por 10 en 2 semanas, hace justo un año, ahora, en octubre del año pasado. Pues ahora está Colombia en una encrucijada, ¿no? Va a diversificar y tener más seguridad energética con otras energías no convencionales o va a usar su carbono, aunque la prioridad ahora es exportarlo, o sus recursos fósiles para asegurar un backup. Y cuando hay señales consistentes de largo plazo y aumentando en el tiempo, creo que puede ayudar a solventar estos dilemas, ¿no? Entonces, frente a estos objetivos, hay nuevas disposiciones incitativas en la Ley de Transición Energética. Voy a insistir sobre todo en el financiamiento público para las energías renovables. Hay medidas también para la eficiencia energética, medidas fiscales y de ayuda a la financiación. Pero en las energías renovables, BPI es el banco de financiación del sector privado, ¿no? En Francia sería como un poco el Banco Holdex francés. Y hay un objetivo de duplicar el volumen de préstamos para energía renovable para llegar a 800 millones de euros cada año. Hay los préstamos de la Caisse de Dépôt también, que es como el AFD, pero el desarrollo interno francés del sector público. Hay medidas de prima, por ejemplo, en las eólicas. Y hay dos cosas interesantes: la participación ciudadana en la financiación de las empresas de energía renovable a través también de los municipios que pueden constituir empresas mixtas, y la ayuda a la conexión a la red para disminuir los plazos. Y ayer vimos muy buenas presentaciones diciendo, ok, hay barreras de incitación financieras, hay barreras regulatorias, pero hay barreras no financieras o no económicas. Y la ley de transición energética en Francia intenta trabajar en esto también, con la reglamentación, los plazos de conexión a la red, la iniciativa local. También puedo mencionar la simplificación. Se habló mucho ayer de esto, de las licencias ambientales. En Francia se quiere hacer ahora una licencia única. Hubo mucho debate sobre las eólicas, por ejemplo, que el proceso de licencias era muy, muy complejo y muy largo. Y, por ejemplo, también Francia tenía un potencial como Colombia muy importante en hidroeléctricas, de hacer concesiones por valles para tener una optimización de manejo y gestión, ¿no?
o por valles o cuencas hidrológicas, si prefieren. Bueno, ahí quería hablar de la necesidad de tener un pilotaje económico. Y quiero insistir un poco en esto porque fue interesante escuchar ayer que para la integración de las energías no renovables se intentaba verlo desde un ángulo de eficiencia económica y no tanto de beneficio ambiental o incluso no tanto de beneficio de seguridad energética. Es un punto interesante de debate porque para nosotros como AFD siempre es un poco cuestionable, digamos, separar objetivos ambientales y objetivos de desarrollo económico. Y en el sector energético aún más. Es decir, el problema podría estar de acuerdo con lo que se planteó ayer, pero ese problema es cómo definimos la eficiencia económica. Y, por ejemplo, no se integran a nivel micro, no se integran en nuestros análisis externalidades ambientales. Y eso es un problema porque cuando se hace una planificación de red o un plan de expansión del sector energético basado en el menor costo o orden de mérito financiero, únicamente financiero, pues vamos a seguir teniendo mix energéticos muy vulnerables frente al cambio climático, que este riesgo no se integra en la planificación, o que pueden contaminar el aire localmente, o que no tienen en cuenta, por ejemplo, la volatilidad de los recursos, en hidrocarburos. Y desde la FD son trabajos que hemos hecho no tan teóricamente, por ejemplo, con México. México tenía desde la CENER, la Secretaría de Energía, trabajos para integrar en la planificación de la expansión del sector energético la integración de las externalidades ambientales. Bueno, México está un poco más como el caso de Francia porque tiene objetivos de mitigación, pero quería integrar estas externalidades ambientales y el riesgo también vinculado a la disponibilidad y precio de hidrocarburos. Los grandes pozos mexicanos como Cantarell se están agotando en la planificación del sector. Lo hacían de manera indicativa, es decir, para ver cómo cambiaban los escenarios, y son trabajos que hicimos también a nivel regional en el sureste asiático, en la región del Gran Mekong. Entonces agrupa países no tan fáciles en negociaciones internacionales como la red sur de China, Laos, Camboya, Vietnam, Myanmar, para integrar también en la planificación regional estas externalidades, estos riesgos asociados a una insuficiente diversificación de la red, para ver cuáles serían los escenarios alternativos. Entonces, eso plantea luego otras cuestiones, si hay un costo adicional a un plan de expansión que es más resiliente, que integra los costos que normalmente no son integrados por los operadores. ¿Quién tiene que pagar eso? ¿El Estado, la comunidad internacional, el consumidor final, el operador? Es un reparto entre los dos. Lleva cuestiones de equilibrio económico y de compartir el riesgo y el costo adicional que no son obvias, pero me parece importante subrayar esto. Entonces eso es para la primera columna a la izquierda, ¿no? A nivel mesoeconómico, digamos a nivel sectorial, hay instrumentos interesantes de planificación sectorial. A nivel mundial hay un ejercicio de Deep Decarbonization Path Project. Gracias. Hay 16 países, entre los cuales unos europeos como Francia, Inglaterra, que todavía no salió de Europea, Italia y aquí México. Es interesante porque en lugar de hacer escenarios de desarrollo de los sectores y ver qué objetivos alcanzamos a nivel de emisiones, a nivel del grid, pues es lo contrario. Partimos del objetivo que queremos alcanzar en el 2030 o en el 2050 y ahí retroalimenta el camino que tenemos que caminar para alcanzar este objetivo.
Luego hay otros instrumentos de modelación sectorial. Hay Enerdata, que bueno, agrupa, que seguramente conocen datos a nivel mundial. C'est los ejercicios PORS y que tiene básicamente tres escenarios. Uno que llaman el Blue. El Blue es el que supuestamente nos permite llegar a 2-4 grados de aumento de la temperatura. Hay el Brown escenario, entonces eso es ya el caos, ¿no? Y hay el Green, donde los países se comprometen más con sus contribuciones nacionales, hay más incentivos, hay más diversificación de las matrices, hay más decarbonización de nuestras economías y entonces son en función de equilibrios de oferta y demanda y con unos costos de producción que son endógenos, gracias, endógenos a la modelación. Y luego a nivel macro, porque claro, cuando uno del sector viene y dice, sí, yo necesito este incentivo fiscal, y aquí en Colombia hay un gran debate sobre la reforma fiscal, entonces cada sector irá con su propuesta de aquí tasa carbono, hay dos incentivos verdes, ¿no? Hay la tasa carbono que puede afectar al sector energético y hay el otro, ¿cuál era? ¿Perdón? Sí, eso, beneficios tributarios para las energías. Entonces uno va a ver al Ministerio de Hacienda y dice, no, va a generar muchos beneficios de diversificación del mix, de mayor resiliencia frente al cambio climático, de menos emisiones. Y Hacienda al final tiene la palabra y dice, no, lo siento, frente a mi modelación, eso va a generar un costo insostenible para el presupuesto general de la nación, me va a generar desempleo, una transición costosa. Entonces, de ahí nacieron ejercicios de modelación en Francia porque el Ministerio de Medio Ambiente, que no solía ser el más fuerte, aunque en Francia ya agrupa equipamiento territorial, agrupa energía, entonces es un Ministerio de Ambiente ya con más infraestructuras y entonces más poder. Y llegó un momento que quería también desarrollar sus modelos económicos, y son modelos interesantes porque son modelos de equilibrio general, es decir, que hablan el idioma del Ministerio de Hacienda, en lo cual va a ser el impacto macro de esta medida sectorial para favorecer las energías renovables. En términos de empleo, en términos de crecimiento del PIB, en términos de costo para el presupuesto general de la nación, porque hay unas medidas pero que luego tienen un retorno también, y a la misma vez tiene un módulo sectorial de estimación de la disminución de las emisiones, por ejemplo, o otros indicadores a nivel sectorial. El Ministerio de Ambiente construyó su modelo con el apoyo de un think tank francés para poder hablar el mismo idioma y, digamos, tener un debate ya informado con el Ministerio de Hacienda. Y volvemos a lo que mencionaba al inicio. Volvimos ya a un debate de economía política y no del Ministerio de Ambiente o de Energía que dice necesito resiliencia del mix, el Ministerio de Hacienda diciendo el costo macroeconómico es demasiado alto. No, ya llegamos al mismo idioma, al mismo análisis, y ahora entra en un debate más político de arbitraje de prioridades para el país, ¿no? Entonces son los modelos 3MA y el modelo que fue utilizado por el Ministerio de Ambiente y GEM. En términos en modo de conclusión, era un poco el espíritu de esta presentación, de ver cómo ciertas medidas, más que decir en Francia esta medida la tienen que adoptar en Colombia, no, era más explicar en qué marcos se contextualizan. Hay, digamos, si no se va a alcanzar suficientemente temprano objetivos, las razones también no son necesariamente a nivel de cada instrumento, sino a este nivel más de contexto. Por ejemplo, la política industrial, los incentivos no son suficientemente para llevar a una decarbonización de la economía. Hay un conflicto de incentivos, hay una inconsistencia entre las señales que se le da a la industria. No podemos, y no digo eso porque estamos ahora invitados por la ANDI, pero no podemos culpar a la industria por inversiones que no corresponden a objetivos de política pública de crecimiento verde, si al mismo tiempo el Estado da señales contradictorias, ¿no? Y en Francia tenemos ejemplos también. Pienso que también la credibilidad en el tiempo y la estabilidad, digamos, del marco regulatorio
e incentivo es muy importante para generar cambios de decisión de inversión. Hablamos de la tasa carbono, hablamos de la simplificación administrativa, hablamos del mercado de carbono en Europa. Y también y ahí hablo desde nuestra perspectiva, quizás una adaptación también del sector financiero. Fue muy interesante ayer oír a Bancoldex y Findeter. Son bancos públicos de desarrollo, entonces tienen y forman parte en Colombia del protocolo verde. Hay Bancolombia también, el sector privado, que intenta moverse en la financiación de tecnologías nuevas o no maduras en el mercado. Pero ahí también el sector financiero tiene que avanzar más rápidamente para analizar riesgos que se desconocen, o riesgos asociados a nuevas tecnologías, o riesgos de no cambiar tecnologías también, como vimos integrando, por ejemplo, el shock que puede generar el impacto del cambio climático. En Francia fue muy significativo ver que todo el trabajo sobre finanzas del clima, sobre la ley de transición energética, al final nos dimos cuenta que no hablamos con el sector financiero. ¿Quién va a financiar esto? Hubo una conferencia bancaria, creo, hace 1 año y medio, a decir, señores, estamos hablando de nuevos riesgos, estamos hablando de nuevo equilibrio y modelo económico, que ya no podemos poner el crecimiento económico por un lado y la sostenibilidad ambiental por otro. ¿Cómo van a adaptar su análisis de riesgo? Que no puede ser como el clásico que venimos haciendo. Entonces, bueno, son muchos retos y muchos desafíos. Quiero agradecer una vez más a la ANDI por su invitación a compartir con ustedes y si tienen preguntas, muy abierto, por supuesto. Y gracias.